La replicación del ADN en las células procariotas. Todos escuchamos que los seres vivos tenemos y replicamos el ADN. Este proceso de replicación es explicado la mayoría de veces en la célula humana, que es un ejemplo de célula eucariota. Pero ustedes se han preguntado, ¿cómo se replica el ADN en una célula procariota? En este video se los vamos a explicar. Todo comienza con la doble cadena, que es la forma en la que se encuentra el ADN en todas las células. En este caso, la adenina se empareja con la timina y la guanina con una citosina. Al inicio del proceso, las dos cadenas se separan y consecuentemente se construye para cada una cadena complementaria. Por lo tanto, cada una de las bases originales va a estar emparejada con su base correspondiente para al final obtener dos copias idénticas del ADN. Ustedes se preguntarán, ¿y esto por qué sucede? Bueno, cuando llega el momento de la división celular, cada célula hija necesita una de estas copias. Esta es la idea general y sencilla de la replicación. Ahora vamos a adentrarnos en el proceso. Dentro de la reproducción del ADN en procariotas hay ciertos procesos y estructuras que hacen que se diferencien de la replicación del ADN en células eucariotas. Para el estudio de esta replicación se suele utilizar como modelo las bacterias E. coli. Para empezar, el ADN bacteriano en procariotas es circular, es decir, no tiene telómeros y solo contiene un cromosoma dentro de su información genética, y su tipo de replicación es bidireccional. Toda replicación tiene que empezar por medio de un punto de origen, que en este caso el punto de origen tiene lugar en un gen denominado ORIC, el cual es el único punto de origen que existe en las procariotas. En este punto de origen hay varias proteínas que se encargan de la iniciación de esta reproducción. Para empezar, tenemos la proteína ADNA, las cuales se unen a secuencias específicas dentro de la información genética en puntos denominados como cajas de ADNA. Las proteínas de ADNA son encargadas de formar un barril de proteínas, lo cual hace que el punto de origen pueda separarse creando una burbuja de replicación. Las bases de este punto de origen que se separan también tienen una secuencia específica, entonces se encuentran varias bases de timina con adenina, ideales para separar sus puentes de hidrógeno debido a que estas bases solo contienen 2 puentes de hidrógeno, mientras que entre la guanina y la citosina hay 3. Puede separar las cadenas un poco gracias a la proteína ADNA. Entra en acción la proteína ADNB, o también conocida como helicasas, ya que las proteínas ADNB no necesitan zonas específicas para trabajar, como si la necesitan las proteínas ADNA. Las helicasas se unen a las cadenas, específicamente en las burbujas de replicación. A partir de ahí se van moviendo a lo largo de las cadenas, rompiendo los pares de bases y en consecuencia separando dichas cadenas. Cabe mencionar que las proteínas ADNB usan ATP. Por otro lado, las helicasas reciben ayuda por parte de las proteínas ADNC. Estas les ayudan a anclarse a las cadenas y posteriormente se retiran. Mientras el proceso de separación ocurre, las proteínas SCB se van uniendo a las cadenas para evitar el autoapareamiento entre las bases complementarias de la cadena. A medida que las helicasas van rompiendo los puentes de hidrógeno, se va acumulando tensión en la parte restante de la cadena, tensión que no permite que el proceso continúe, y es ahí cuando aparecen las enzimas topoisomerasas. Estas enzimas se encargan de hacer cortes en la cadena para liberar tensiones de superenrollamientos. En el caso que se corte una cadena, se debe a las topoisomerasas tipo 1, y en el caso que se corten 2 cadenas, se deben a las topoisomerasas tipo 2 o girasas. Cuando ya no existen esas tensiones, las ligasas unen las cadenas nuevamente. La elongación consiste en la formación y la síntesis del ADN. Este proceso ocurre de manera distinta en cada hebra. En la hebra continua conductora solo actúa la primasa, la cual forma un servador de entre 10 y 60 nucleótidos, el cual funciona para penetrar la ADN polimerasa 3 y realizar la polimerización de desoxirribonucleicos. En el caso de la cadena discontinua o retrasada, se forma un conjunto proteico de 7 proteínas, el cual se desplaza a través del molde de la hebra retrasada en dirección 5'3".
sintetizando intervalos un corto cebador de ARN al que se le unirá ADN gracias a la ADN polimerasa 3. El hecho de que el trabajo de las enzimas sea contrario al crecimiento de las hebras y que este proceso sea uniforme es gracias a la ADN polimerasa 3, ya que esta es una proteína dimérica. Esta enzima obliga a las hebras a crear un bucle sobre sí mismas, y esta elongación continúa hasta que el ADN se encuentra totalmente replicado. En la terminación, luego de toda la elongación, ambas horquillas de replicación se ubican en un lugar diametralmente opuesto al origen de la replicación. En este lugar, la ADN polimerasa 1 eliminará el último cebador y los fragmentos serán unidos por la ADN ligasa. De esta manera se obtienen dos cadenas de ADN sin ARN idénticas a la parental.